Pero muy buenos días, bienvenidos a la hora más bostera del mediodía. Después de, valga la redundancia, un día complicado el día de ayer, con la triste noticia de la no posibilidad de incorporar a Felipe Román, pero más triste la noticia de la salud del pibe, obviamente, y Boca ha tenido un excelente chequeo médico que ha hecho que surja este problema que tiene el colombiano y que obviamente con una tristeza enorme tomó noticia, fue apoyado por el Consejo de Fútbol durante mucho tiempo, fue visitado por Miguel Ángel Russo, quien lo había hecho debutar allí en Colombia, pero lamentablemente no será parte del plantel de Boca Juniors, como parecía todo dado en el día de ayer, hasta que desde la Bombonera Marcelo González nos dio la noticia que después estuvimos analizando en un micro informativo que hicimos ayer por la tarde y que hoy vamos a ahondar, obviamente con palabras de gente que entiende mucho más que nosotros. Pero primero le quiero dar la bienvenida al equipo de Conectados hoy al mediodía. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Buenas tardes para todos. Bueno, decíamos, ayer tuvimos una triste noticia, Marce, que nos diste vos desde allí, desde la Bombonera, que estabas esperando la presentación de Felipe Román y terminó cancelándose todo por ya noticias que son conocidas por todo el mundo, y es este problema cardíaco que se le encontró al colombiano. Sí, bueno, la sorpresa de todo el mundo, ¿no? Cuando estábamos esperando para que abran las puertas, alrededor de las 5:15, 5:20, salieron 3 encargados del departamento de prensa a comunicarnos a todos los que estábamos esperando ya hace un largo rato ahí que la conferencia se suspendía, y por este motivo, porque el jugador no había pasado la revisión médica. Más tarde nos enteramos los motivos, ¿no? Sí, perfecto, pero para eso hemos convocado a un especialista. En un ratito vamos a estar hablando de algo. Tenemos un 9 que ha hecho 4 goles en 2 partidos. En un ratito lo vamos a estar analizando al tema, ¿no? 2 en el primer partido, 2 en el segundo. ¿Será el 9 que Boca está necesitando? Lo vamos a discutir en un rato, pero como decíamos, hemos convocado a un especialista, nuestro doctor, porque es el doctor de Cadena Geneise. Ya cada vez que hablamos de algún tema médico recurrimos a él, porque obviamente tiene el conocimiento que nosotros no tenemos. Así que le quiero dar la bienvenida al doctor Rubén Mingroni, que está ya conectado también aquí al mediodía con nosotros. Bienvenido, doctor. Muy buen mediodía para usted. Bueno, bienvenido a ustedes también, a mi consultorio. Como verán, estoy adentro del lugar mío de trabajo. Y bueno, un gusto siempre estar conectados con ustedes, con gente que vive a lo Boca y que lo siente como uno. Y orgulloso de poder acercar el conocimiento que uno tiene desde la medicina para que la gente pueda entender un poquito qué fue lo que pasó, qué se le encontró al jugador y bueno, cuáles son las consecuencias que puede tener a futuro. Bueno, Doc, arranquemos por esto que se conoció de esa afección cardíaca que se le ha detectado al colombiano Felipe Román. ¿Qué nos puede decir? ¿De qué se trata esto que se le halló en los estudios médicos que hizo Boca Juniors? Bien, el diagnóstico que salió por comunicado del servicio médico fue que el jugador tiene una miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica significa que hay un engrosamiento de la pared a nivel de los ventrículos. Fundamentalmente el más complicado generalmente es el ventrículo izquierdo, pero también puede engrosarse el ventrículo derecho. En algunos pacientes no hay un engrosamiento concéntrico, o sea, total, sino puede haber engrosamientos septales, apicales de la punta o de algunas otras partes del corazón. O sea, la enfermedad puede tener algunas variantes. Y ese engrosamiento es el que determina las complicaciones que puede haber a futuro. Es una enfermedad que fundamentalmente es de tipo hereditaria. Nosotros ahí vemos un gráfico que estamos viendo donde vemos un corazón normal y un corazón hipertrofiado, es decir, un corazón que tiene muchísimo más tamaño y en el cual la sangre, cuando entra dentro del ventrículo, entrará menos cantidad de sangre, tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. Y imagínense, en un jugador de alta competencia, donde tiene
una cantidad de pulsaciones por minuto mucho más altas. Si la perfusión cardíaca es menor, eso le va a afectar fundamentalmente en lo que es la perfusión a nivel periférico, tanto sea a nivel de miembros inferiores, que es su carrera, como a nivel del propio corazón y de la funcionalidad pulmonar o cerebral. Después habíamos puesto un gráfico de cómo se diagnosticaba. No sé si el Ari lo tiene. Bueno, ahí este otro gráfico, no, vamos para atrás, el gráfico anterior, por favor. Bien. Este gráfico explica lo siguiente. Como se engrosan los ventrículos, la cantidad de sangre que entra, como yo expliqué, es menor. Entonces, si te entra menos sangre en el ventrículo derecho, que posteriormente va hacia la zona del pulmón, vos tenés menos oxigenación. Es decir, vos recibís menos oxigenación, la sangre se oxigena en el pulmón, entonces va a llegar menos cantidad de sangre que se oxigena en el pulmón. Si entra menor cantidad de sangre en el ventrículo derecho, lo que va a tener es una menor perfusión para el resto del cuerpo. Indudablemente que es una patología que complica cualquier actividad o práctica deportiva. Hay un dato que es muy importante que lo sepan, que yo ayer veía en Twitter muchísimas cosas que se hablaban. Es una enfermedad progresiva que generalmente, en la mayoría de los casos, y ahí si quieren pueden ir al otro slide que yo puse, en la mayoría de los casos es asintomática. Entonces decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en Millonarios? ¿Qué pasó en la selección? Bueno, es una enfermedad progresiva. A lo mejor en los últimos controles, cuando le han tomado la medida del ventrículo, se la considera una miocardiopatía hipertrófica cuando el ventrículo tiene más de 15 milímetros. Entonces, si en el momento que le hicieron el control, el paciente estaba asintomático y tenía un límite inferior, muy posiblemente no haya sido determinado como ya la patología que se encontró. Entonces, sabemos que hasta aproximadamente la década de, es decir, los pacientes hasta los 20 años, 25 años, pasa totalmente desapercibido. Es un paciente que no tiene ningún síntoma. Es decir, es un paciente que hace una práctica deportiva normal y si no le haces estudio a profundidad, no tiene ningún síntoma. Ahora, ¿qué síntomas puede tener? Puede tener falta de aire, porque lo que expliqué, la perfusión a nivel pulmonar, puede tener palpitaciones, sentir que el corazón le late, puede tener dolor precordial, o sea, algún dolor de pecho, puede tener fatiga o puede tener algún desmayo, que hemos visto muchos jugadores que se desmayan en alguna práctica deportiva o hacen algún tipo de paro o muerte súbita, que esas serían las complicaciones posteriores. Ahora está. Es una enfermedad hereditaria. Entonces, si vos detectás un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, lo primero que tenés que hacer es ir a la historia familiar, buscar en algún condescendiente si no tiene esta patología. El 50% de la población que tiene miocardiopatía hipertrofia puede tener una mutación genética. O sea, en este caso habría que buscarle en los padres, en los abuelos, si no hay algún antecedente de miocardiopatía, y esto es muy importante. Bien, por último, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué pasa? Nosotros vemos, si nosotros vamos a hacer una práctica deportiva, generalmente en los lugares de, yo te diría, un nivel de atención medio o alto, te solicitan un examen cardiológico y un electrocardiograma. Bien, puede ser que el examen cardiológico y el electrocardiograma nos dé normal, porque si la patología, la miocardiopatía hipertrófica, está en un estado de pequeña progresión, muy posiblemente no nos dé nada y nosotros vayamos a hacer la práctica y a lo mejor podamos tener un problema. Como yo marqué, hay dos situaciones que dan el diagnóstico, que son el ecocardiograma, que es la ecografía cardíaca, que es la que te mide el espesor del ventrículo, y bueno, la resonancia magnética nuclear, que indudablemente se hará cuando
cuando se hace un examen muy exhaustivo, que eso es lo que generalmente tienen los grandes equipos como Boca, que lo llevan a centros de alta complejidad, donde le haces primero un electrocardiograma, una ergometría, que lo haces correr en la cinta, le haces un ecocardiograma, el ecografista te llama y te dice, mirá, tiene un poco engrosado el ventrículo, me parece que tiene una miocardopatía hipertrófica, y por ahí si tenés el medio suficiente le haces una resonancia y ahí le definís el diagnóstico. ¿Qué pasa con un paciente con una miocardopatía hipertrófica? Ese paciente con la miocardopatía hipertrófica tiene las células, que eso yo lo había puesto acá en las complicaciones, tiene las células hipertrofiadas irregulares, y eso puede hacer que cuando pase la onda eléctrica, que es la que nos hace mover el corazón, es decir, el corazón se mueve por una onda eléctrica, toque esas células irregulares y dispare una arritmia. Esa arritmia no siempre es una arritmia de fibrilación que provoca muerte súbita, puede ser otro tipo de arritmia, más benignas. Entonces, el paciente que tiene una hipertrofia, lo que vos tenés que hacer es controlarlo más de cerca para detectar ese tipo de arritmia, y hasta poder llegar en las etapas más avanzadas, como yo había puesto también un gráfico, es en la colocación de marcapasos, para que en el momento que el paciente haga una fibrilación ventricular o alguna situación de causa más grave, dispararía el marcapaso, que lo que haría era tomaría el ritmo cardíaco. Ayer preguntó un seguidor de Twitter, preguntó si se podía hacer un trasplante cardíaco posterior a este tipo de causas. Los trasplantes, como sabemos, no son cosas que se puedan hacer rápidamente, no hay dadores para cualquier cosa, pero generalmente nosotros tenemos etapas en las que podemos realizar un trasplante. No sé este caso, es un chico joven, está asintomático, es decir, no le podés poner un corazón para que siga jugando, sino que si él hace una práctica leve o en el desarrollo normal, no creo que tenga problemas, por lo menos en los próximos 20 años. Los trasplantes se dejan para las miocardiopatías dilatadas y para las miocarditis, donde los pacientes tienen un pronóstico corto de vida. Y por último, voy a hacer una aclaración. No es la misma patología de Juan Gilberto Funes. Juan Gilberto Funes llega a Boca, lo ve un excelente cardiólogo y le diagnostica una miocardiopatía dilatada. Le encuentra un corazón grande producto de una insuficiencia valvular. Es decir, él había venido jugando con una insuficiencia valvular aórtica durante muchos años y llega a Boca con una insuficiencia ya en una etapa tardía, en donde lo que tienen que hacer es mandarlo a cambiar la prótesis. No puede jugar más, se cambia la prótesis, luego esa prótesis se infecta haciendo una endocarditis bacteriana y es la causa de muerte del búfalo, pero no tiene nada que ver, son dos patologías totalmente distintas. Muy bien, la verdad que una explicación espectacular del doctor. Dos preguntas tengo para el doctor. Por lo que entendí, puede ser que tranquilamente los estudios que se habían hecho en Colombia, si no está muy avanzada, podían haber dado correctos o no haber saltado este problema en el corazón del colombiano y detectarse acá por el paso del tiempo donde se puede haber agravado. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿existe la posibilidad de que continúe en competencia el jugador con esta afección? Bueno, la primera yo creo que es así. No podemos nunca plantear, es decir, que nosotros tenemos mejores condiciones médicas. Hoy la medicina, como yo siempre digo, es una globalización, y lo que puedo estar diciendo yo y lo que puedo yo bajar de cualquier información, lo puede bajar un médico que esté en cualquier situación del globo. Y un ecógrafo está en todo el mundo, o sea que medir una pared de un ventrículo se mide en todos lados. Entonces, como una patología progresiva, indudablemente puede ser que los controles que le hayan hecho no haya tenido ningún tipo de inconveniente. O sea que yo no hablaría de una situación de omisión de Millonarios ni de la selección de Colombia. Yo creo que es una patología progresiva y a nosotros nos pasa muchas veces que hacemos un estudio de un paciente y a los 3 meses tiene una progresión sobre otra cosa. Entonces, para mí eso es así y muy posiblemente los médicos colombianos lo van a aclarar de esa manera.
Después, en la medicina nunca hay que decir no. Nunca hay que decir, no juega más, no hace eso, porque estamos cansados de ver personas que se le designa tal cosa y después al paso del tiempo las cosas cambian. Entonces yo creo que lo que va a hacer el jugador es, va a volver a su país, va a volver a Colombia, Millonarios lo va a volver a estudiar, se va a estudiar en profundidad, se esperará un tiempo a ver la evolución que tenga y verán cómo sigue. Yo creo que lo que yo aclaré, muchas preguntas que me hicieron ayer en Twitter, es lo siguiente: yo creo que de aquí en más no va a poder incorporarse a otro equipo, porque indudablemente que va a saltar en el examen preocupacional, como lo decimos nosotros, en el examen para entrar al equipo, entonces no va a poder entrar en ninguna otra institución, pero la institución madre, es decir, puede tomar otro tipo de recaudos y ver. Ahora, si vos me dirías, si fuera paciente mío y yo le encuentro una miocardiopatía hipertrófica, te diría, mirá, en el primer nivel yo no te dejaría jugar por lo menos en esta primera etapa. Vamos a evaluarte, vamos a ver en el paso del tiempo, pero yo paciente en esa etapa no lo dejaría jugar en el alto nivel, ¿no es cierto? Y las otras cosas yo creo que hay que esperar. Es un chico joven, hay que esperar, hay que ver la evolución, y la medicina siempre te ofrece cosas nuevas. Yo lo que veía ayer era la situación en que estaba, hay que ponerse en el lugar del chico, indudablemente un pibe joven que vio la camiseta de Boca, que nos pasaría a cualquiera de nosotros en cualquier ámbito con Boca. Entonces hay que estar en la piel del chico y decirle, bueno, mirá, vamos a ver, vamos a volver a Colombia, vamos a ver cómo está la situación y en el tiempo vemos. Yo no sería catastrófico en la situación por la edad que tiene el chico. Bien, correcto. ¿Doctor? La verdad que muy claro. Sí, muchachos, quería abrirle a ustedes el espacio para consultarlo al doctor. Una solita pregunta, que yo creo que es más claro de lo que ha sido el doctor Mingroni, es imposible. Pero como se ha escuchado desde ayer a la tarde hasta hoy, muchas veces esta afirmación que dice que por esta revisión que se hizo en Boca, y lo pongo entre comillas porque textual lo han dicho mucha gente, le salvaron la vida. ¿Esto es tan así? ¿Boca por su revisión le salvó la vida a Felipe Román? En parte sí, y yo lo aclaré y lo dije en todos lados que puedo decirlo, que yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de que los exámenes cardiológicos en las personas que realizan alta competencia tienen que ser más profundos, tienen que contener no solo un examen cardiológico de un cardiólogo y un electrocardiograma, sino tienen que tener una ergometría, tienen que tener un ecocardiograma, que es donde saltó el diagnóstico. Inclusive, si ustedes han visto en las redes sociales, hay una foto de un médico que le está realizando el ecocardiograma. Se ve clarito donde dicen paso por el laboratorio y me están haciendo un ecocardiograma. Entonces, indudablemente que es importante. Sin duda que le han salvado la vida, porque hubiese sido catastrófico que un jugador de fútbol profesional en Boca Juniors hubiera tenido algún incidente dentro de nuestra bombonera o en cualquier cancha de nuestro fútbol sin haberle hecho los exámenes necesarios. Yo creo que Boca ha actuado bien y viene actuando bien, porque en el caso del Búfalo Funes yo veía todos los cuadros donde había jugado previamente y fue Boca el que le detectó la enfermedad. Sí, señor. JP creo que tenía una pregunta también para el Doc, ¿puede ser? Sí, buenas tardes, Doc. Antes que nada agradecerle, la verdad es que conceptos muy claros. Al principio de la charla decía que en pacientes jóvenes de 20, 25 años es difícil de identificar esta situación. No sé si por ahí es la misma situación, pero entiendo que todo lo que es análisis de corazón, cuando más joven, más cuesta. Y se me vino a la cabeza casos de jugadores que han fallecido en la cancha, desgraciadamente, el caso de el camerunés Foé, el ecuatoriano Benítez, el español Puerta. Y hay un patrón que se cumple, que es siempre jugadores de menos de 27, 28 años. Mi pregunta es posible identificar con anterioridad algún problema cardíaco, o hoy medicinalmente es muy complicado que en un jugador joven que no tiene síntomas anticiparse a un problema cardíaco?
Bueno, ante todo, lo que hay que plantear es lo siguiente. Ustedes vieron, nosotros tenemos un jugador que es uno de los mejores jugadores que tenemos en la Argentina, que es Ángel Correa, que jugó, ganó una Copa Libertadores y cuando llegó a Europa le detectaron una arritmia, que estuvo parado aproximadamente un año. Sí. Después le hicieron un tratamiento muy moderno en España y después volvió a jugar. Es decir, Europa lo que tiene es que cada jugador que entra en cualquier cuadro se le hacen estudios muchísimo más invasivos, o sea, mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Eso está claro y muchos jugadores nuestros han ido y han vuelto porque le han encontrado alguna lesión, ya sea muscular o ósea, porque los estudios son importantes. ¿Cuál es el problema? Hay ciertas cuestiones que el corazón vos podés detectar cuestiones que tienen que ver con lo orgánico, es decir, yo le puedo hacer un ecocardiograma y le puedo detectar un engrosamiento del ventrículo, le puedo encontrar una alteración de una válvula, que puede ser la válvula aórtica, válvula mitral. En el electro puedo detectar algunas cosas. Ahora, yo le puedo hacer un estudio completo al paciente y encontrar absolutamente nada. Pero en algún momento, el corazón tiene dos funciones. Tiene una función, que es la función de eyección, pero esa función de eyección está dada por un sistema eléctrico. Y si te falla el sistema eléctrico y el sistema eléctrico dispara una arritmia X en algún momento determinado, como fue en esos casos de los jugadores, y te dispara una frecuencia, una fibrilación ventricular produciéndote una muerte súbita, eso no puede ser prevenible, como pasa en los niños. Una de las principales causas de muerte en los niños es producir una muerte súbita cuando están durmiendo. Y previamente no tenían ninguna patología y también se ve cuando después se le hace la autopsia. Ese tipo de patología en jugadores de fútbol jóvenes que disparan una arritmia no puede ser prevenida. Lo que nosotros sí tenemos que prevenir son estos casos. Encontrar hipertensiva, encontrar una pequeña arritmia que tenga el paciente, pero yo creo que los clubes de alto nivel tienen lo suficientemente equipos como para poder determinar y encontrar ese tipo de fallas, las que podemos encontrar. Es como todo, hay algunas otras cosas que no se pueden encontrar. Bien, bueno, me parece que ha sido más que claro, ¿no? Toda la explicación de la lamentable situación que está viviendo, porque hay que pensar en lo humano. La verdad que después, si quieren, analizamos el mercado de pases, si Boca se reforzó bien o mal, pero acá lo primero que hay que poner por encima de todo es la persona. Como decía el doctor, de alguna manera se le ha salvado la vida, y no quiero ser taxativo en esto, pero podría haber tenido alguna complicación mucho peor para su salud, y Boca la ha detectado. Yo insisto, hay que correr y separar mercado de pases, que lo podemos analizar desde un lado, y este caso en particular, que tomárselo en joda como se lo ha tomado mucha gente, me parece una falta de respeto y tener poca empatía con una persona que tenía los deseos, como todos pudimos haber tenido en algún momento, de calzarse la camiseta de Boca, que estaba desconsolado después de que le dieron este resultado, y hay que ponerse y trabajar, y esto seguramente tendrá que hacerlo la gente de Millonarios, muy cerca del chico, porque está viviendo una situación terrible para él, de la ilusión a quedarse prácticamente sin nada a partir de un estudio. Lo importante es que ese estudio puede ser que lo salve de otra cosa. Doc, le agradecemos enormemente el haber participado, sabemos que nos escucha, pero también nos gusta tenerlo para que realmente alguien que entiende de la materia pueda explicarnos de la manera que nos explicó, bien didáctica, y toda nuestra audiencia entienda de qué se trató lo que sucedió ayer con el pibe Román. Un abrazo enorme, Doc, y gracias como siempre. Bueno, primero siempre está la persona, en cualquier ámbito siempre la persona y después está el jugador. Eso hay que tenerlo siempre en claro, hay que primero puntualizar la persona y después puntualizar el jugador. Yo le dejo un saludo a todos, le dejo un saludo a mi sobrino Iván, fanático de Boca, que me está escuchando, a todos mis amigos de Medicina Laboral que también me están escuchando, y los voy a seguir escuchando después del trabajo. Les mando un gran abrazo a todos. Porque tu corazón se le dice al mediodía. Cadena siempre.